Listo, buenos días para todos. Como lo dijo el capitán, mi nombre es Jimena Vélez, soy egresada de la Universidad Libre de la ciudad de Pereira y soy la jefe regional Pereira y docente del Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. El día de hoy vamos a hablar el tema de medicina laboral para funcionarios de la fuerza pública, según el decreto 1796 del 2000 y 0094 de 1989. Para que no nos vaya a hacer interferencia, entonces voy a quitar la cámara para poder no tener ningún inconveniente aquí. Listo, entonces para iniciar la conferencia es importante saber a qué hace referencia el área de medicina laboral. Entonces, es importante indicar de que la medicina laboral hace referencia y se encarga de estudiar todo lo que son accidentes laborales y patologías que se producen como consecuencia del desarrollo de una actividad o el ejercicio de un trabajo que se está desempeñando o la exposición a los diferentes medios durante el ejercicio de una labor. También se encarga del estudio y de la realización de protocolos para indicarle a los diferentes empleadores diferentes pautas para que los trabajadores no se vean inmersos en este tipo de patologías o este tipo de accidentes. Siguiente, por favor. Entonces, como lo dije al principio, vamos a partir en esta exposición, vamos a partir del decreto 0094 del año 1989 y del decreto 1796 del año 2000. Entonces, el decreto 0094 de 1989 es aquel que reforma el Estatuto de la Capacidad Psicofísica, Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para todos los funcionarios de la fuerza pública. Entonces, ahí hablamos de lo que son funcionarios de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, alumnos de las diferentes escuelas, civiles de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Siguiente, por favor. El decreto 1796, por otro lado, nos habla de lo que es la evaluación de la capacidad laboral, aspectos sobre indemnizaciones, pensión de invalidez, informes administrativos por lesiones, secuelas y demás aspectos referentes a estos temas de acuerdo a los funcionarios de la fuerza pública. Siguiente, por favor. Entonces, el acta de junta médica laboral. Entonces, es aquel documento que sale como resultado de una junta médica, dividiéndose encargándose de valorar todos los documentos que nosotros aportamos a esta junta. Entonces, clasifica lo que es la capacidad laboral, las lesiones, las secuelas, si hay caso a indemnizaciones y si hay caso a imputabilidad del servicio. Siguiente, por favor. Entonces, el artículo 15 del decreto 1796 nos habla de lo que son las funciones de una junta médica laboral. Entonces, en primera instancia, nos dice que son las siguientes. Primero, valorar y registrar todas las secuelas que presente el funcionario en el momento de la junta médica, dividiéndolas en secuelas definitivas o parciales. Afecciones diagnosticadas, es decir, cuando el funcionario nos llega a una junta médica con una patología ya diagnosticada, con un tratamiento y con todo el procedimiento que se le ha hecho hasta el momento de la junta. Segundo, clasificar el tipo de incapacidad psicofísica, es decir, si el funcionario en el momento de la junta médica ha llegado a perder o a disminuir su capacidad laboral. Llegando al caso a recomendar la reubicación del funcionario. Determinar el nivel de la lesión o de la disminución de la capacidad psicofísica del funcionario. Calificar si hay una enfermedad laboral o una enfermedad común. Entonces, la enfermedad laboral o la enfermedad profesional
nos dice el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, que es aquella enfermedad que adquiere el funcionario por el ejercicio de una actividad o por la exposición a los medios, a algún determinado medio durante el ejercicio de esa actividad. El gobierno nacional frecuentemente está sacando un cuadro donde indica cuáles son las enfermedades laborales. De todas maneras, si llegado el caso en una junta médica se demuestra de que el funcionario padece una enfermedad producto de la realización o de la prestación del servicio, así esa enfermedad no se encuentre catalogada como enfermedad laboral, pero se demuestra que él la adquirió fue en el ejercicio de su actividad, puede ser determinada dentro de la junta como enfermedad laboral. O una enfermedad común, que es aquella que se produce por el mero desgaste natural del organismo. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de que al funcionario le dio una gripa, adquirió una bronquitis. Son enfermedades que le da a cualquier persona y que no obedece a la actividad que está desempeñando. Por el contrario, hablamos de una enfermedad profesional o una enfermedad laboral, sería un ejemplo el funcionario del ejército que presenta una desviación de columna debido al peso que tiene que cargar en su equipo. Entonces, ahí sí esa enfermedad o esa patología obedece a la prestación del servicio. Registrar la imputabilidad del servicio de acuerdo al informe administrativo por lesiones. Entonces hablamos de imputabilidad del servicio, es cuando esa actividad o esa lesión que sufrió o que padece el funcionario se da como consecuencia de la prestación del servicio. Fijar los correspondientes índices de lesión. Entonces ahí hablamos de que es según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que haya tenido el funcionario por la lesión sufrida. Y las demás que le asigne la ley. Siguiente, por favor. Los documentos para el estudio. ¿Qué documentos tenemos que aportar a una junta médica laboral? Entonces hablamos de que los primeros soportes, los principales soportes que tenemos que aportar son la ficha médica de aptitud psicofísica, que es aquel documento que tiene que diligenciar el funcionario para poder iniciar el trámite de junta médica. El concepto médico emitido, entonces cuando decimos que un funcionario viene con una patología o viene con unas lesiones, entonces el diagnóstico del médico especialista tratante, donde nos indique todos los tratamientos que se le han realizado, todo el procedimiento que se le ha venido realizando frente a esa patología o frente a esa lesión y el desarrollo y la evolución del mismo. El expediente médico. Entonces podemos hablar ahí de lo que es la historia clínica del funcionario, que reposa dentro del departamento de sanidad de la institución donde pertenece. Los exámenes paraclínicos adicionales que considere necesarios. Entonces, hablamos de que exámenes paraclínicos son aquellos que nos permiten profundizar o confirmar un diagnóstico que ya tenemos. Entonces, si el funcionario quiere realizarse exámenes más especializados y los quiere aportar a la junta médica con el fin de aportar mayor veracidad frente a su diagnóstico, esos exámenes los podemos aportar. Y el informe administrativo por lesiones, que más adelante vamos a profundizar más en él, pero pues ahorita les doy el concepto básico, que es el informe que debe presentar el superior sobre las lesiones que padece un funcionario o en las que se ve inmerso un funcionario producto de un accidente laboral o producto de unas lesiones que sufrió, ¿sí? Siguiente, por favor. Término para realizar la junta médica laboral. Entonces, una vez recibidos todos los documentos, es decir, todos los conceptos médicos que tenemos
que aportar a la Junta Médica Laboral, tenemos hasta 90 días para la realización de la misma. Pero aquí es muy importante indicar de que esos 90 días cuentan para nosotros para solicitar la Junta Médica Laboral, pero no quiere decir esto de que en esos 90 días nos van a asignar la fecha de la Junta, es decir, se va a producir la Junta como tal, debido a que las entidades tienen demasiadas solicitudes de Junta y son demoradas para asignar esas fechas. Pero se les debe dar el mismo impulso procesal que se le da, por ejemplo, a un proceso, es decir, presentar oficios requiriendo la fecha, pero no quiere decir que dentro de esos 90 días ya se va a realizar la Junta Médica como tal. ¿En qué caso se puede convocar a Junta Médica Laboral? Entonces, cuando se practica un examen de capacidad psicofísica al funcionario y vemos que hay una disminución de su capacidad laboral. Segundo, cuando existe un informe administrativo por lesiones. Tercero, cuando vemos que el funcionario tiene más de 3 meses de incapacidad durante un año, sean continuos o discontinuos. O sea, si tiene 3 incapacidades que suman 3 meses o tiene más incapacidades que sumen 3 meses durante un año, es necesario la realización de una Junta Médica Laboral. Cuando existen patologías que así lo ameritan, es decir, cuando vemos que un funcionario viene con un diagnóstico que ha acudido en repetidas ocasiones a sanidad por el mismo diagnóstico, entonces ahí se hace necesario que el funcionario tenga una Junta Médica Laboral. O por solicitud del afectado, entonces ahí hablamos de que se nos puede dar el caso del funcionario que está en proceso de retiro y desea que se le realice Junta Médico Laboral para determinar la capacidad laboral con la que él se retira. Es muy importante indicar que si después de haber terminado el trámite de Junta Médica Laboral, el funcionario sigue vinculado a la fuerza, el funcionario en un futuro presenta otras afecciones de salud, presenta otras patologías, es necesario realizar nuevamente todo el proceso de Junta Médica, desde el inicio. O sea, la realización de diagnósticos, la solicitud de fecha, todo hay que realizarlo nuevamente. Siguiente, por favor. El informe administrativo por lesiones. Entonces decimos de que el informe administrativo por lesiones, en términos generales, es la obligación que tiene el funcionario, el superior, de realizar, de diligenciar un formato que ellos tienen para este efecto, donde se va a determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las lesiones que sufrió el funcionario. Y sobre todo se va a determinar si esas lesiones ocurrieron bajo una de las siguientes circunstancias. Siguiente, por favor. Entonces, hablamos de las siguientes circunstancias. Este aspecto es demasiado importante porque a cada uno de estos índices se le da un determinado valor. O sea, no es lo mismo que un funcionario resulte lesionado por un accidente fuera de su jornada laboral a que resulte lesionado durante un combate. Entonces, el índice que se le da a cada uno de estos aspectos, es decir, el valor para entrar a determinar si el funcionario se hace acreedor de unas lesiones, de unas indemnizaciones, perdón, o de una pensión de invalidez, es diferente el valor que se le da a cada uno de esos aspectos. Entonces hablamos de que las circunstancias en las cuales puede suceder unas lesiones pueden ser las siguientes. Entonces, en el índice A es el servicio, pero no por causa del mismo. Hay de un accidente común o de una enfermedad común. B, en el servicio y razón del mismo, es decir, no la enfermedad laboral o accidente laboral. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, un funcionario de la Policía Nacional que se encuentra prestando su labor de vigilancia, va en la moto de la policía y tiene un accidente de tránsito.
Entonces ahí hablamos de un accidente laboral. Tercero, en el exservicio y como consecuencia del combate o por acción directa del enemigo en tareas de mantenimiento del orden público. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, que un funcionario del ESMAD resulta lesionado durante unas protestas o un funcionario del ejército cae en un campo minado. Entonces ahí hablamos de que es por labor del enemigo o en ejercicio de mantener el orden público. Siguiente, por favor. Y en actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden del superior. Entonces ahí hablamos de un caso que tuvimos aquí en la empresa de un funcionario un funcionario que se puso a jugar a la ruleta rusa con el arma, se le sacó el seguro y resultó lesionado. Entonces ahí hablamos con actos realizados en contra de la ley, el reglamento, la orden del superior. Cuando el funcionario tiene o sufre un accidente laboral y su superior no tuvo conocimiento del mismo, es deber del funcionario poner en conocimiento de su superior la ocurrencia de este en el término de 2 meses siguientes a haberse producido las lesiones. En todo caso, los organismos médicos laborales se deberá calificar el origen de la lesión. Entonces ahí hablamos cuando, como les acabo de indicar, cuando hablamos del origen es que tenemos que enmarcarnos en uno de estos 4 factores. Siguiente, por favor. Se puede modificar el informe administrativo. Entonces, si a nosotros el superior o el jefe del funcionario nos dice que las lesiones ocurrieron producto de una enfermedad común, un accidente común, porque el funcionario ya no se encontraba en servicio en el momento que presentó las lesiones, pero a nosotros el cliente nos dice, yo sí estaba en el servicio y tengo forma de probarlo, nosotros podemos solicitar la revisión de ese informe administrativo por medio de un oficio dirigido al Comando de la Fuerza o a la Dirección General de la Policía Nacional para que nos haga la revisión de ese informe administrativo y, si es del caso, se hagan las modificaciones cuando se demuestra que el informe administrativo no coincide con las pruebas que nosotros aportemos. Esa solicitud de modificación se debe presentar 3 meses siguientes contados a partir de la notificación del informe administrativo inicial dado por el jefe. En ese caso, sí se puede solicitar la modificación. Siguiente, por favor. Clasificación de las lesiones, afecciones y calificación de la capacidad psicofísica. Antes hablamos que el artículo 28 del decreto 1576 del 2000 nos habla de que las incapacidades se clasifican en temporal o incapacidad permanente parcial. Entonces hablamos de incapacidad temporal, aquella que separa del servicio al funcionario pero por unos días o un tiempo determinado, pero el funcionario sigue con su capacidad laboral, es decir, puede vincularse nuevamente a sus labores sin tener inconvenientes, o sea, va a seguir desarrollando sus actividades sin tener pues algo definitivo. Y la incapacidad permanente parcial es aquella que sufre el funcionario y que como tal afecta su capacidad laboral, que le queda ya definitivo para su desempeño laboral. Llegado el caso de que se demuestre que hay una incapacidad permanente parcial, se puede solicitar la reubicación laboral del funcionario. ¿Cuándo se puede solicitar la reubicación laboral del funcionario? Cuando demostremos de que el funcionario puede desarrollar actividades en otra, o digámoslo así, en otra área o en otro tipo de trabajo al que estaba realizando antes.
Es importante indicar que se considera un funcionario inválido cuando su capacidad laboral disminuye al 50%, o sea, él ha perdido más del 50% de su capacidad laboral. Entonces ahí hablamos de que el funcionario se hace acreedor de una pensión de invalidez. Siguiente, por favor. Entonces la sentencia 381 del 12 de abril del 2005, con el magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, declaró inexequible el artículo 58 del decreto 1791 del 2000 y inexequible parcialmente el artículo 59. Básicamente lo que decía el artículo 58 era lo siguiente: el personal que no reúna las condiciones psicofísicas determinadas en las disposiciones vigentes sobre la materia será retirado del servicio activo. Entonces se dice que eso fue una demanda de inconstitucionalidad debido a que, según el demandante, estos artículos vulneran los artículos primero, 25, 47, 53 y 54 de la Constitución Nacional, y de una u otra forma también el principio de solidaridad que tiene el Estado Social de Derecho para con los ciudadanos. El artículo 59, siguiente por favor. El artículo 59, también del decreto 1796, quedó declarado inexequible parcialmente. Entonces, las palabras que nos retiró esta demanda de inconstitucionalidad fueron las siguientes: excepciones al, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y siempre que por su trayectoria profesional lo merezca, quedando exequible el resto del artículo. Entonces, quedó exequible el artículo de la siguiente manera: retiro por disminución de la capacidad psicofísica. Entonces, se podrán mantener en servicio activo a aquellos policiales que, habiendo sufrido disminución de la capacidad psicofísica y obtenido concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación y sus capacidades, puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción. Entonces, básicamente lo que nos dice este artículo es que una vez el funcionario se haya demostrado de que su capacidad laboral, el porcentaje que le queda después de las lesiones, puede ser aprovechado en la realización de otro tipo de actividades, como son las actividades administrativas, como docente o de instrucción, dentro de la institución. Siguiente, por favor. Entonces, la imputabilidad del servicio y la fijación de índices. Esto nos habla del artículo 24 del decreto 0094 de 1989. Entonces, como se lo decía ya anteriormente, es aquí donde se entra a determinar producto de qué se originaron esas lesiones. Entonces, si es enfermedad común, le dan un valor. Si es a causa o como consecuencia de la prestación del servicio, hablemos de una enfermedad profesional o de un accidente laboral, le dan un índice mayor. Si es en el servicio como consecuencia del combate o un accidente relacionado con el mismo, o por acción indirecta del enemigo, eso le da un porcentaje mucho mayor para entrar a determinar las indemnizaciones o llegado el caso, una pensión de invalidez, o en actos en contra de la ley, el reglamento de la orden superior. Entonces, aquí hablamos de que en este aspecto, si se demuestra de que el funcionario, las lesiones se dieron como consecuencia de la realización de una conducta fuera de ley, no se le da ningún porcentaje a la pérdida de su capacidad laboral. Siguiente, por favor. Entonces decimos que contra el acta de junta médico laboral procede recursos y podemos acudir al Tribunal de Médico Laboral
dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la Junta Médica. Esto es según el decreto 094 de 1989. Entonces, nos notificaron ya el acta de Junta Médico Laboral y resulta que no le dieron los índices que nosotros esperamos, o determinaron que las lesiones fueron sufridas bajo una circunstancia diferente a la que nosotros creemos que tenemos la forma de probar que fueron originadas. Entonces podemos acudir hasta 4 meses después de la notificación de esa junta, podemos acudir a un tribunal médico laboral. Siguiente, por favor. Entonces ya nos salió el acto administrativo del tribunal, o sea, la decisión del tribunal médico laboral, y tampoco estamos de acuerdo con la decisión del tribunal. Entonces, ya habiendo agotado esas dos instancias, podemos acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del tribunal médico, podemos acudir por medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho, por el cual vamos a solicitar que se declaren nulos los actos administrativos proferidos por la Junta Médica Laboral y por el Tribunal Médico al que acudimos. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya por este lado tenemos completadas la presentación y podemos entonces acudir a las preguntas. Buenos días. Si alguien tiene una pregunta, por favor encienda su micrófono y nos comparta su inquietud. Sí, buenos días. Sí, señor, buenos días. Buenos días, Daniel Aguayo de la Regional Cali. Sí, señor. Doctora, Cuéntame. sí, tengo una inquietud. Si al consultorio de nosotros llega un usuario solicitando información o solicitando que se abra un proceso porque no le han querido entregar su ficha médica, no le han dado ese dictamen por parte de medicina laboral en cuanto, en cuanto a unos exámenes médicos, ¿sí? Entonces, la institución, ¿sí? La institución no tiene contratados los especialistas. Un ejemplo, el de optometría. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Buenos días, Doctora Jimena. Sí, le escucho. Sí, señora. Buenos días, doctor. Me presento, soy Janet Calderón, la jefe del área de Derecho Público de Bogotá. Bueno, con respecto a su pregunta, quisiera participar en él porque tenemos estos casos acá en la ciudad de Bogotá, el que usted manifiesta. Entonces, Sí. el procedimiento a seguir, ¿cuál es? La Corte Constitucional indicó que una EPS y obviamente tampoco una entidad del Estado, como son la sanidad militar y sanidad de policía, pueden indicarle a un usuario que por no contar con los servicios va a mejorar su calidad de vida o va a dejar de atenderlo. Por lo tanto, se debe elaborar una petición dirigida a sanidad, ya sea de policía o ejército, indicándole que debe contratar así sea los servicios con alguna entidad que se los pueda prestar, sí, pero nunca dejar de prestarle la atención médica, más cuando se trata de exámenes para junta médico laboral.
Entonces, si ellos no accedieran, nosotros tenemos que radicar una acción de tutela invocando el derecho a la salud y obviamente a que su tratamiento no sea interrumpido, que es una de las condiciones que pide la Corte Constitucional en los temas de salud. Obviamente con la acción de tutela el juez ordenará que se practiquen los exámenes de manera inmediata. Sin embargo, si la entidad no lo acepta, nosotros antes de indicarle al usuario que debe pagarlos de manera particular para que después haya un reintegro, debemos solicitar autorización, obviamente, de sanidad, porque tuvimos un caso donde el cliente pagó de manera particular su atención para tener el resultado más rápido y sanidad le indicó, usted nunca nos requirió. Entonces es muy importante el agotamiento de la vía administrativa, como le indico, con peticiones y con tutelas para demostrar que ha sido negligencia de pronto de sanidad al no prestar el servicio, pero nunca nosotros optar por una vía, de hecho, ir a tomarnos los exámenes de manera particular en nuestro afán de agotar de pronto una instancia que no hemos tratado de iniciar con las entidades correspondientes. No sé si queda resuelta la pregunta o si la doctora Jimena requiera pues hacer alguna intervención adicional. Gracias. No, pues ahí básicamente es que se debe buscar los medios para que el funcionario pueda aportar los documentos necesarios, es decir, si el funcionario considera de que necesita una valoración adicional, es necesario agotar todas las instancias, como lo decía la doctora Janet, como son derechos de petición y acciones de tutela, con el fin de acceder a ese servicio que requiere el funcionario para su junta médica. Bueno, listo, ¿Alguna sí, otra señora. Entonces, no, señora, no, quedó muy claro la pregunta. Muchísimas gracias, doctoras, muy amables. Doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto hablar con Jairo de la Bueno, Cruz. Yo soy un afiliado ahí del Derecho de Propiedad. Una consultica, ¿hay un tiempo determinado para uno, supongamos, presentar los exámenes cuando uno se retira? Porque la verdad, pues el caso mío, yo no me presenté a los exámenes porque estaba en Medellín, llegué a Bogotá, e inclusive hice exámenes de oídos, pero esos exámenes me perdieron, entonces me dijeron que tocaba buscarlos. La verdad no los encontraron en el trasteo, nunca los encontré más. Entonces la verdad no volví más. No sé si toca volver, hay un tiempo determinado. Y también, doctora, imagínese el tema del caso de lo de visión, o sea, de ojos. Uno pues entra bien a la policía y cuando ya resulta sale después de 30 años, resulta que dicen que no hay ninguna discapacidad y uno ya disminuyó mucho el tema de visión. Yo realmente tengo muchos problemas de ojos y dicen que ya no, que eso pues eso es normal. Entonces la pregunta mía, que si usted no reportó en el tiempo cuando estaba ya el tema de su problema de ojos, ya esta hora ya no tiene nada que hacer. Entonces la pregunta que la doctora, ¿cuál es la situación ahí para el caso como individual? lo que pasa, don Jairo, es que frente al tema de la visión son desgastes naturales del organismo, que no obedece como tal a la prestación del servicio, y no se puede entender como enfermedad común en el momento de una junta médica. Respecto a los documentos que se deben presentar para la junta médico-laboral, usted debe cumplir con la totalidad de los exámenes médicos y una vez cumplidos la totalidad de los exámenes médicos, tiene 90 días para solicitar la junta médica laboral. Hasta que... Listo, doctora, sí, entonces tiene razón. Toca presentar los Coronel, que me están coronel, mandando. Escucho. Sí, la escucho. coronel, mire, le habla Janet Calderón, jefe del área de Derecho Público de Bogotá. Coronel, con respecto a su pregunta de su problema de visión, como la doctora lo indicó en la capacitación, usted ahora que está en la Junta de Retiro, es la oportunidad para que pida una revisión por el servicio de oftalmología en sanidad, para que determinen, como se le indicó la doctora muy bien, si es una enfermedad de origen común o es una enfermedad de origen profesional. Tengamos en cuenta que no sabemos usted durante su trayectoria policial si tuvo un desgaste en la visión por producto de la actividad que desarrolló
o, como se lo indicó la doctora, fuera de origen común. Sin embargo, es importante que en esta junta de retiro queden todas las evaluaciones. Como ella le indicó, si ya usted sufre unas secuelas posteriores a la junta inicial, debe también solicitarlo. No se lo impide la norma porque es una de las opciones, ¿sí? Por secuelas. Entonces, si usted encontrara una junta anterior donde ya le habían valorado su problema visual y ha tenido un desgaste posterior, puede indicarlo perfectamente en la junta de retiro. Ah, ya, muchísimas gracias, doctora, muy amable por la atención. Gracias, coronel. Bueno, sí, señor. Hay una participación. Hay una participación de Angie Zulay Molina. No sé si nos pueda compartir, si prendes el micrófono y nos compartes la inquietud. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Sí, Sí, señora. señora. La pregunta es si nos puede indicar si existe algún término para hacer esa junta médico-laboral. Digamos, la persona sale pensionado, termina sus 3 meses de alta. Después de eso, ¿qué término tiene para poder evacuar o realizar los exámenes y todo para que le hagan la junta médico-laboral? Gracias. Bueno, entonces, como lo indicaba al principio, una vez tenidos todos los conceptos médicos, para cumplir la totalidad de la ficha médica que ellos tienen que presentar ante la Junta Médico-Laboral, tiene hasta 90 días para la solicitud de la misma. Doctor Kevin, su merced, ¿quiere participar, por favor? Sí, doctora, muy buenos días para todos. Bueno, muy Buenos contento días. por esta capacitación del día de hoy. Agradecerle a la doctora Jimena Vélez de la Regional de Pereira por esa capacitación que nos daba el día de hoy. Yo creo que al no haber más preguntas y al haber solucionado algunas inquietudes que se presentan, esperamos pues que la capacitación haya quedado totalmente entendida, les haya gustado mucho. Claramente invitarlos para que esta semana nos conectemos también a las 9 de la mañana. Mañana tenemos lo que tiene que ver con participación de las víctimas en el proceso penal. El jueves tenemos procesos jurídicos de alimentos, el viernes propiedad horizontal, el sábado justicia especial para la paz y realmente son temas muy importantes que invitamos a que compartamos la información, a que compartamos a las personas que estén interesadas en conocer de estos temas para que puedan conectarse con nosotros mañana a las 9 de la mañana en este mismo link, los que se pueden conectar por Meet, los que nos sirven por Facebook Live también conéctense por ahí, compartamos la imagen, compartamos la publicidad, compartamos esas imágenes para que podamos seguir creciendo en los participantes y podamos aprender mucho en estas capacitaciones tan importantes. Muchas gracias, Doc.